Muy buenas tardes, amigos. El día de hoy vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Para ello tenemos preparado nuestro documento y vamos a introducirnos en la informática. Nuestro tema, sistema de inteligencia artificial. Una pequeña introducción haciendo el recuento de mi vida en este caso. Recordarán ustedes que la película El hombre bicentenario salió hace unos años atrás, en el cual esta película tiene como actor principal a un robot, a Robin Williams, que interpreta el papel. Al inicio, él mismo tiene un lenguaje obsoleto y monótono, típico de una máquina. En el transcurso de la película, el bot o robot mejora su apariencia y su lenguaje, obteniendo resultados en su voz, su humanidad, en este caso su rostro, que lo hace mover las cejas, sonreír, demostrar ira y muchas características que tienen todos los humanos, con ayuda de la ingeniería informática y lo que es la inteligencia artificial. Pero eso literalmente hablando, porque él sabe que es una máquina, o en este caso sabía, porque es la película, ¿no? Este cambio en el uso de las máquinas en las películas refleja la claridad, la forma que los diseñadores de la inteligencia artificial están incorporando las emociones nuevas en las máquinas que se están creando ahora en este siglo. Bien, continuamos entonces, vamos introduciendo un poco más. ¿Somos conscientes de los retos y principales aplicaciones de la inteligencia artificial? Hace tiempo que esta parte de la informática abandonó el espectro de la ciencia ficción para colocarse en nuestras vidas, y aunque todavía es una fase inicial, está llamado a protagonizar una revolución como la que ha provocado el Internet en su tiempo. Las máquinas inteligentes imitan las funciones cognitivas de los humanos. La inteligencia artificial, en su abreviatura IA, es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades de los seres humanos. Con la tecnología que todavía no resulta lejana y misteriosa, que nos resulta, pero ya estamos cerca, ¿no es cierto? Entonces allí está basada lo que es la inteligencia artificial. Seguimos con este tema de la IA. Es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. En ciencia de la computación, una máquina inteligente es ideal, un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones para mejorar sus posibilidades de éxito en las tareas que se le asimilen o que se le asignen. Coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina emite, o en este caso imita, las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como es percibir, razonar, aprender, resolver problemas y todo lo demás. Justamente aquí una referencia que tenemos de Andrés Kaplan y Michael Hellier define la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. ¿Cómo es que la IA, la inteligencia artificial, se puede mejorar? Tanto puede mejorar la capacidad intelectual de sí misma, que también puede tener raciocinio, y por supuesto ahora los principales aspectos son el razonamiento y la conducta. Continuamos con las categorías de la IA, la inteligencia artificial. Vamos a ir de a poco con la búsqueda heurística. Para decirlo en términos más conocidos, es un método, una estrategia para poder buscar soluciones en grandes espacios a problemas. Por lo tanto, ante un problema nos ayuda a seleccionar las soluciones dentro de un árbol de posibilidades. Después tenemos la representación del conocimiento. Es una cuestión clave a la hora de encontrar soluciones adecuadas a los problemas planteados. Si analizamos más detenidamente el término, encontraremos varias definiciones.
Según conocidos informáticos, científicos, la representación del conocimiento es una combinación de estructura de datos y procedimientos de interpretación que, si son utilizados correctamente por un programa, este podrá exhibir una conducta inteligente. Entonces, términos que realmente están favoreciendo mucho a nuestra sociedad y en este caso están manejadas por la informática. Bien, vamos con las emociones humanas. Las emociones humanas cumplen un propósito evolutivo que sirve para nuestra supervivencia como especie. Constituyen una reacción a un estímulo externo, a una expresión espontánea. Por ejemplo, el tema del miedo. Cuando cruzamos una carretera concurrida, mucho tránsito, el miedo de ser atropellados hace que nuestros mecanismos de supervivencia evolutivo se activen. Se trata de causas externas que disparan las emociones dentro de nuestro cerebro. Sin embargo, las emociones pueden ser evocadas como resultado de un proceso de pensamiento interno también. Por ejemplo, cuando usted resuelve un problema matemático, en este caso tenemos el de una ecuación diferencial de un carácter complejo, se pueda resolver, usted lo pueda resolver, va a sentir esa sensación de satisfacción personal y va a sentirse feliz porque va a provenir ese sentimiento invocado desde su interior. Entonces hay dos maneras: las emociones que son de carácter externo y las carácter interno. Entonces, de esa manera es como se manejan las emociones humanas. Ahora, las emociones de las máquinas, para hacerlo más relativo. Uno de los fundadores de la inteligencia artificial habló acerca de las emociones de las máquinas y dijo: la cuestión no es si las máquinas inteligentes pueden sentir alguna clase de emoción, sino si las máquinas pueden ser inteligentes sin emociones. Y por supuesto, es así como se da en nuestra actualidad. Después, Ray explica en una teoría, y en este caso en su teoría, que en teoría cualquier proceso neuronal puede ser reproducido digitalmente en un ordenador. ¿Qué le parece? Continuamos. Por otro lado, no podemos desligar nuestras emociones de la manera en que aplicamos nuestra inteligencia. Allí se hace la comparación entre la inteligencia de una persona, así como está en la imagen que ven acá. Este cerebro, por parte expositrónica en este caso, es una placa informática, ¿no es cierto?, de una computadora, y esta parte es del cerebro, ¿no es cierto? Entonces allí se compara las emociones que nos hacen humanos y las decisiones que tomamos. Entonces, mira, aquí hay un ejemplo que yo lo puse basándonos en este caso en razones clínicas. Un médico puede decidir cuál es la mejor opción de tratamiento para un paciente hospitalizado, en este caso de avanzada edad. Un procedimiento quirúrgico sería lo adecuado, pero tomemos en cuenta que esta persona desde la tercera edad a edad avanzada no va a poder resistir, quizás por alguna enfermedad, otra enfermedad que tenga, ¿es cierto? Quizás por el estrés emocional que le pueda causar esta cirugía, y como persona, como humano, lo podríamos desechar, y como máquinas directamente asumirían la operación como lo más factible, pero descartarían lo que son las emociones de las personas, ¿no es cierto?, de los humanos. Allí la gran diferencia. Vamos a continuar, replicar y humanizar el lenguaje de la inteligencia artificial. Desde hace mucho tiempo la capacidad de generar lenguaje que suena natural ha sido constituido como uno de los programas de inteligencia artificial que transforman el texto en habla. Esto consiste en que si le dan un texto a usted escrito como programador informático, como un lenguaje de Java que podemos manejar, o C++, usted introduce su texto en la computadora, en su editor de texto o de códigos en este caso, y tiene que reproducir el audio, y esto se crea de una manera consecutiva y por pasos. Más adelante vamos a explicar bien sobre esto, pero ahora vamos a continuar
justamente hablando de este tema, de que se introduzca un texto y se pueda escucharlo. Entonces, mire justamente acá las grandes empresas como iPhone o Apple tienen programas. Mire justamente Siri es el programa de comprensión del lenguaje natural de Apple. También Alexa, asistente personal virtual de Amazon. Después Google Assist mencionado anteriormente, justamente son programas que ingresa el texto y le reproduce en audio, en voz, como escucharía una música, pero como escucharía directamente como una forma de hablar, ¿no es cierto? Ahí está la síntesis de lo que es este problema que tiene en la réplica y humanizar el lenguaje de la inteligencia artificial. Mire, justamente aquí hace un ejemplo de las palabras que tiene una voz, en este caso artificial, de Apple. Justamente si le pondríamos el nombre en la voz de un niño, tendríamos que cambiar todos los archivos que contengan cada posible palabra que vaya a utilizar la máquina o la inteligencia artificial para comunicarse con el usuario, y todo tiene que estar almacenado en una sola carpeta. Bien, continuamos. La comprensión de las emociones humanas utilizado en inteligencia artificial. En los últimos años, la inteligencia artificial ha mejorado significativamente en la respuesta a su capacidad para detectar emociones en los seres humanos a través de la voz, del lenguaje corporal, las expresiones. Justamente hay varios ejemplos sobre esto, como reconocer facialmente a una persona o por su voz reconocer. Mire, justamente acá recientemente ciertos investigadores han desarrollado un programa de inteligencia artificial de aprendizaje profundo que puede señalar si una determinada persona es criminal simplemente mirando las características de su rostro, con un porcentaje de precisión cercano al 90%, imagínense. Continuamos. Inteligencia artificial convencional también se conoce también como inteligencia artificial simbólico deductivo. Está basado en el análisis formal y estadístico del comportamiento humano ante diferentes problemas. Uno de aquellos problemas son el razonamiento basado en casos. Ayuda a tomar decisiones mientras se resuelven ciertos problemas concretos, y aparte de que son muy importantes, requieren un buen funcionamiento. Sistemas expertos infieren una solución a través de conocimientos previos del contexto en que se aplica. Después también hay redes bayesianas, proponen soluciones mediante referencias probabilísticas. Entonces es todo esto lo que hace la inteligencia artificial. Posterior a ello vamos a ver, basado en comportamientos, la inteligencia artificial es inteligente, contiene autonomía y puede autorregularse y controlarse para mejorarse ella misma. Esta inteligencia artificial está muy por arriba de nuestras expectativas. Después, inteligencia artificial computacional. Esto es increíble. La inteligencia computacional, también conocida como la inteligencia artificial subsimbólica inductiva, implica desarrollo o aprendizaje interactivo. Imagínense que las máquinas pueden desarrollarse y aprender interactuando entre ellos. Por ejemplo, modificaciones interactivas de los parámetros en sistemas de conexión. Cómo conectarse de una máquina a otra, ellos lo pueden hacer a través de la inteligencia artificial. Bien, continuamos entonces. Tipos de inteligencia artificial. Vamos a clasificar un poco. Los expertos en ciencias de la computación, Stuart Russell y Peter Norvig, diferencian varios tipos de inteligencia artificial. Uno de ellos, sistemas que piensan como humanos. Automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo son las redes neuronales artificiales.
increíble todo lo que vamos mostrando en esta situación. Sistemas que actúan como humanos, sistemas de inteligencia artificial. Se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas. En el caso de los robots, por supuesto. Continuamos, sistemas que piensan racionalmente. Intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir razones y actuar en consecuencia. Los sistemas expertos se engloban en este grupo. Posterior, sistemas que actúan racionalmente. Idealmente son aquellos que tratan de imitar la manera racional el comportamiento humano, como los agentes inteligentes. Ejemplos claros para poder visualizar lo que tratamos de decir. Bien, continuamos entonces. Vamos a principales aplicaciones de la inteligencia artificial. Esto sí lo vamos a detallar un poco más. Inteligencia artificial con asistentes personales virtuales. Si usted se da cuenta, cuando agarra su teléfono, algún mensaje dentro de alguna página de internet, algunas, no todas, tienen una sugerencia allí con voz. Por ejemplo, Google, usted introduce su voz y le dice el resultado que está buscando. Bien, aquí mire, justamente hablando de eso, de los asistentes personales. Convivimos con chatbots, justamente lo que decía, charlar con robots, inteligencia artificial, interactivos que podrán sugerirnos productos, restaurantes, hoteles, servicios, espectáculos según nuestro historial de búsqueda, que cada uno depende de lo que busquemos, se va a guardar en un segmento de memoria, y con eso mismo nos van a dar una sugerencia. En las finanzas, justamente lo mismo, que pueden, con las tecnologías inteligentes, pueden ayudar a los bancos a detectar fraudes, predecir patrones de mercado, aconsejar operaciones a sus clientes. Interesante. Educación. Permite saber a un estudiante si un estudiante está a punto de cancelar su registro, sugerir nuevos cursos o crear ofertas personalizadas para optimizar el aprendizaje de este estudiante. Esto en cuanto a educación. Son las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. En lo comercial, posibilita hacer pronósticos de ventas y elegir productos. Esto antes incluso de que sea el lanzamiento de un texto, pueden hacer las predicciones, revalorizando los valores con estadísticas y viendo cómo va a resultar este texto. Continuamos entonces. En tema de clima, usted se dará cuenta con el tema de la deforestación, la contaminación ambiental. Esto se puede mejorar con flotas de drones capaces de plantar 1.000 millones de árboles al año para combatir la deforestación. Vehículos submarinos, edificios inteligentes que consuman menos electricidad. Todo con relación al clima, y esto con la inteligencia artificial. Después vamos con el tema agropecuario. Plataformas específicas que por medio de análisis predictivo mejoran los rendimientos agrícolas y advierten los impactos ambientales adversos que puedan afectar a su parcela donde usted ha sembrado y pueda dar mejor resultado en el tema de la producción. Posterior vamos con la logística y el transporte, otro ámbito impresionante. Será útil a la hora de evitar las colisiones, los accidentes, los atascos y también para optimizar el tráfico. Tesla ha desarrollado un sistema gracias al cual, cuando uno de los coches transita una ruta primaria o por primera vez, comparte la información con el resto. Interesante cómo se comparte la información. Después vamos con el tema de los hospitales, de los médicos. Ya existen robots o chatbots, se lo dice en este caso, a los robots que tú le dices los síntomas que tienes y ellos te realizan un diagnóstico, y la resolución de los datos genera patrones que ayudan a identificar factores genéticos susceptibles de desarrollo de una enfermedad. ¿No es cierto? Como usted tiene resfrío, va y le dice, no sé, me duele la cabeza, tengo malestar, fosas nasales congestionadas,
dolor en la garganta. Con estos síntomas, el robot, el chatbot, puede realizar un análisis de la recolección de los datos que usted le ha dado y le puede dar una respuesta de qué es lo que tiene. Continuamos con más. Vamos ya en la parte final con las 6 leyes de la robótica propuestas por el Parlamento Europeo. Esta vertiginosa irrupción de la inteligencia artificial, de la robótica en nuestra sociedad ha llegado a los organismos internacionales a plantearse la necesidad de crear normativas para regular su uso y empleo y evitar de este modo posibles problemas que puedan surgir a futuro. Bien, vamos con la primera. Los robots deberán contar con un interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro. Como se dice, ¿no? El apocalipsis, la rebelión de las máquinas. Bien, justamente con eso vamos a la regla número 2. No podrán hacer daño a los seres humanos. La robótica está expresamente concebida para ayudar y proteger a las personas. Número 3. No podrán generar relaciones emocionales. Desde ya. 4. Será obligatorio la contratación de un seguro destinado a las máquinas de mayor envergadura. La número 5, sus derechos y obligaciones serán clasificados legalmente. ¿No es cierto? Entonces, tiene derechos pero también tiene obligaciones. Las máquinas, número 6, las máquinas tributarán a la seguridad social. Su entrada al mercado laboral impactará sobre la mano de obra de muchas empresas. Los robots deberán pagar impuestos para subvencionar las ayudas a los desempleados. Bien, de esta manera llegamos al final de esta pequeña introducción a lo que es la inteligencia artificial. Espero que les haya gustado, que les sirva. No se olviden de darle un like. Gracias.